Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy les traigo un tema que seguramente los dejará sin aliento. Vamos a hablar sobre la increíble rivalidad entre Ande y Kerem, en la que la venganza y los enredos amorosos se entrelazan de una forma explosiva. No se lo pueden perder. Y si son nuevos por aquí, los invito a que se suscriban para no perderse ningún detalle de nuestras emocionantes historias. Todo comenzó con la relación tormentosa entre Ande y Kerem. Ande, una joven hermosa y ambiciosa, se había enamorado perdidamente de Kerem, un chico apuesto pero un tanto mujeriego. A pesar de las advertencias de sus amigos y familiares sobre la reputación de Kerem, Ande decidió darle una oportunidad, apostando todo por él. La relación entre Ande y Kerem parecía perfecta a simple vista, pero en realidad, las mentiras y engaños estaban presentes desde el inicio. Ande sospechaba de las actividades de Kerem, pero no tenía pruebas concretas de sus infidelidades. Sin embargo, todo cambió cuando descubrió que él le estaba siendo infiel con su mejor amiga, una traición que rompió su corazón en 1000 pedazos. La reacción de Ande fue inmediata. En lugar de dejarse vencer por el dolor y la tristeza, decidió tomar cartas en el asunto y planear una venganza que no sería fácil de olvidar. Con su inteligencia y astucia, Ande ideó un plan maestro para humillar a Kerem públicamente y hacerle pagar por todas las heridas que le había causado. La venganza de Ande fue meticulosamente organizada. Con la ayuda de algunos aliados de confianza, comenzó a tejer una red de mentiras y engaños destinada a llevar a Kerem al borde de la desesperación. El escenario elegido para la revelación de la verdad fue una fiesta exclusiva a la que asistían todos sus amigos y conocidos, un lugar en el que la vergüenza de Kerem sería pública y total. El momento llegó y Ande no titubeó. Frente a una audiencia atónita, desenmascaró a Kerem con pruebas irrefutables de su traición. Las palabras cortantes y la tensión en el ambiente eran palpables, mientras Kerem se veía humillado y desarmado ante todos los presentes. El escándalo era épico y dejó a todos con la boca abierta. Pero la historia no terminó ahí. La venganza de Ande desencadenó una serie de eventos que nadie podría haber anticipado. Kerem, herido en su orgullo y sediento de venganza, decidió que era su turno de contraatacar. Lo que siguió fue una guerra abierta entre ambos, en la que las argucias, los engaños y las traiciones se sucedían sin cesar. El resto de sus amigos y conocidos se veían atrapados en medio de esta lucha épica, sin poder creer lo que estaban presenciando. Las alianzas se formaban y se rompían, las verdades salían a la luz y las dudas crecían a cada paso. La tensión era insostenible y el suspense se palpaba en el ambiente. Mientras tanto, Ande y Kerem se sumergían cada vez más en un juego peligroso en el que el amor, el odio y la venganza se entrelazaban de forma explosiva. Ambos estaban decididos a salir victoriosos, cada uno con sus propios motivos y sus propias heridas por sanar. ¿Quién saldrá vencedor de esta lucha sin cuartel? ¿Logrará Ande vengarse por completo de Kerem, o este último conseguirá darle el golpe final? Las apuestas están abiertas y nadie puede predecir el desenlace de esta historia llena de giros inesperados. A medida que avanzaban los días, la tensión entre Ande y Kerem alcanzaba niveles cada vez más altos. Los enfrentamientos eran constantes, las estrategias eran más retorcidas y las consecuencias eran cada vez más graves. Ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder, alimentando así una rivalidad que consumía todo a su paso. En medio de este conflicto, el resto de sus amigos y conocidos se encontraban en una encrucijada. Algunos trataban de mediar y poner fin a la guerra que había estallado, mientras que otros tomaban partido y se sumaban a uno u otro bando. Las lealtades se ponían a prueba, las alianzas se fortalecían o se quebraban, en un torbellino de emociones y traiciones. Pero en medio del caos y la destrucción que habían sembrado, Ande y Kerem comenzaron a darse cuenta de que quizás la verdadera victoria no estaba en destruir al otro, sino en encontrar la paz consigo mismos. Ambos estaban exhaustos de la lucha interminable, agotados por la guerra sin tregua que habían desatado. Y así, en un giro inesperado de los acontecimientos, Ande y Kerem decidieron sentarse a hablar. Las palabras salieron con dificultad al principio, cargadas de resentimiento y dolor, pero poco a poco fueron cediendo paso a la comprensión y la empatía. Se miraron a los ojos y vieron en el otro a alguien que también había sufrido, que también había sido herido. La rivalidad entre Ande y Kerem había llegado a su fin. En su lugar quedaba un entendimiento mutuo, una aceptación de los errores cometidos y una disposición a dejar atrás el pasado.
Se dieron cuenta de que la venganza solo había sembrado más dolor y sufrimiento, y que era hora de sanar las heridas y seguir adelante. Y así, Ande y Kerem decidieron enterrar el hacha de guerra y empezar de nuevo. Aprendieron a perdonarse mutuamente, a dejar atrás el rencor y la amargura, y a reconstruir sus vidas sobre una base de respeto y sinceridad. En el proceso descubrieron que la verdadera victoria no estaba en destruir al otro, sino en aprender a amarse a sí mismos. A través de la rivalidad y la venganza, habían encontrado el camino hacia la redención y la paz interior. Ande y Kerem habían pasado por un torbellino de emociones y situaciones extremas, pero al final, habían encontrado la serenidad que tanto anhelaban. Y así es como concluye esta increíble historia de amor, odio y venganza. Agradezco a todos ustedes por acompañarnos en este recorrido lleno de intrigas y emociones. Déjenme sus comentarios sobre lo que piensan sobre la rivalidad entre Ande y Kerem. ¿Qué harían ustedes en su lugar? No olviden darle me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse para no perderse ninguna de nuestras futuras historias apasionantes. Nos vemos en el próximo vídeo, adiós.